Muy buenas noches, yo soy David Páramo, el padre del análisis superior. Oigan, antes de... No vale la pena. Es que iba a comentar una cosa que traen ahí, están tratando de hacer escándalo en Twitter. Ayer descubrió un estúpido tuitero que fui a dar una conferencia al PAN. No fue público, no lo dije aquí, no comenté el tema, no se subieron fotos en su momento, de veras son muy tontitos. Pero bueno, vamos a entrar a las cosas que verdaderamente son importantes. Mire, déjeme ser muy claro en cómo debemos hacer análisis superior, cómo debemos hacer que entendamos realmente lo que está pasando. Hoy se dieron dos fenómenos interesantes. Bueno, dos noticias interesantes. Punto número uno, la que tiene que ver con los rumores que hay en torno a que ya se abría o estaría por cerrarse la operación a través de la cual Germán Larrea y su grupo de inversionistas se hacen del control del negocio de menudeo de Citibanamex en México, es decir, de Banamex. Mire, hay algunas cosas. Hay quienes aseguran que ya tienen el financiamiento. Vamos a ver. Hay quienes dicen que pues, a eso había venido Janet Fraser, la presidenta mundial de la empresa de Citi, a eso. Pero la realidad es, y con esta me quiero quedar, el comunicado de Citibanamex. Esta semana Citi está llevando a cabo la reunión trimestral de su equipo de ejecutivos en México. Durante la visita, nuestros líderes se reúnen con sus clientes, colegas y otros grupos de interés clave para reforzar el compromiso de Citi con México y nuestra confianza en las perspectivas del país. Como en las visitas anteriores, la directora general de Citigroup, Jane Fraser, apreció mucho la oportunidad de reunirse con el presidente López Obrador. Si vinieran a cerrar, ya lo hubieran anunciado, pero todo puede pasar y habrá que estar pendientes. Segundo tema, mire, hay cosas en materia económica que bien merecen una explicación. Yo sé que por ahí podrán surgir voceros oficiales, oficiosos del gobierno, que presuman que durante el año pasado llegaron 58,497 millones de dólares en remesas. Y quien presuma eso, o es una de dos, muy estúpido o muy cínico. Muy estúpido porque no ha entendido que las remesas marcan el grado de descomposición de una economía, que obliga a sus ciudadanos, en muchos casos ilegalmente, a irse a otro país, porque en este no encontraron lo que estaban buscando, porque en este no encontraron los satisfactores de los cuales buscaban allegarse para atenderse a ellos y a sus familias, y se tienen que ir, se tienen que desarraigar, tienen que salir de México, insisto, en muchos de los casos de una manera ilegal, para poder mantener a sus familias. Si usted cree que antes no llegaban tantas remesas porque no confiaban en el gobierno, vamos a suponer, porque no confiaban en el régimen y el prianismo les caía mal, ¿usted cree que alguien que se fue de migrante no le va a mandar dinero a su familia, que tiene urgencia económica, que tiene grave necesidad porque el hambre no espera, el frío no espera tampoco? ¿Usted cree que van a decir, no, espérame, hijo, te dejé allá, yo me vine para acá, espérame, padre, te dejé allá y yo me vine para acá, pero no te puedo mandar el dinero, porque este gobierno no me gusta? Decir que hoy llegan más remesas por la confianza que se tiene en el gobierno es decir una franca estupidez. O insisto, son muy cínicos.
son muy cínicos y como ven que el número es más grande que todas las exportaciones del país, que los ingresos por turismo y que por exportaciones o por la venta de petróleo, dicen, vean, este es un gran número porque estos mexicanos ayudan a la economía mexicana. Y sí, sí le ayudan, sí, sin duda. Son héroes y heroínas que hacen lo que se tiene que hacer, que hacen las cosas como se deben hacer para ser buenos proveedores de ellos y de sus familias. Pero no lo hacen para apoyar un gobierno determinado. Ya basta, como le decía ayer, ya basta de estos políticos que creen que todo gira en torno a ellos, que vivimos y esperando a ver quién es el político. No, no y no. Como sociedad salimos adelante a pesar, en la desgraciada mayoría de los casos, a pesar de los políticos, a pesar de lo mucho que estorban, a pesar del daño que hacen. Que haya mexicanos que se van a Estados Unidos y producen remesas por casi 59,000 millones de dólares, quiere decir que esa capacidad, que ese talento, que esas ganas para trabajar, que esa buena manera de hacer las cosas, nos las estamos perdiendo. Imagínese que en lugar de que hubiera esos migrantes que son expulsados por la pobreza, que son expulsados por el fracaso económico, y a los que no les sirven sus bequecitas del bienestar, y a los que no les sirven esos apoyos que da el gobierno, quitándoselo a los contribuyentes, que no les alcanzan, que no les sirven, que no quieren vivir de estirar la mano, a esos mexicanos se dice son unos héroes, pero se les trata como el héroe que es padroteado, que es explotado, que es verdaderamente sacado de contexto. Otro tema, otro segundo tema. Hoy si vemos el nivel de tipo de cambio del peso frente al dólar, anda por ahí de los 18.70. 18.73, si no mal me equivoco y no le voy a hablar de memoria, cerró el FIX. Espérame un segundito, ahorita le digo. Ahorita, en este momento, en este preciso momento, se encuentra en 18,58 pesos. No es, como dicen algunos palurdos, porque se conoció el PIB de México y ya con eso, primero, ya se venía conociendo. Segundo, ya se sabía. Y la determinación no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho concreto que hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió aumentar en 25 puntos la tasa de referencia, 25 puntos básicos la tasa de referencia. Sin embargo, mandan un mensaje claro. Se van a quedar por ahí las tasas de interés, o al menos eso es lo que están entendiendo los mercados. Se vuelve menos atractivo el dólar y se vuelven más atractivas otras monedas como el peso. Ayer hablábamos de esta colocación que Octavio Romero y los palurdos de Petróleos Mexicanos quieren presumir como una gran colocación, pagando 2 dígitos, arriba del 10% por una colocación, cuando el gobierno se financia al 6%, se financia al 5%, dependiendo de qué tipo de deuda sea. Presumir que se paga una tasa de interés tan alto es verdaderamente equivocarse. Y hoy lo que está pasando con el tipo de cambio es que los inversionistas internacionales están viendo que el dólar ya no va a dar tan buenos rendimientos y que estos no tan buenos rendimientos hacen que otras monedas que tienen muy elevadas tasas de interés como
el que es el caso de México, se vuelvan más atractivas. E incluso yo esperaría que el Banco de México aumente en 50 puntos base la tasa de referencia. Le voy a decir por qué. Es muy fácil salir y decir, hay que irnos espejo con los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos tiene 5 meses viendo cómo disminuye la inflación. Hoy la inflación en Estados Unidos está al último dato conocido, en un crecimiento del 6.5%. ¿Se acuerda cuando este gobierno presumía que la inflación en Estados Unidos era más alta que en México? Y hoy la inflación en México está en 7.8%. Llevaba 3 quincenas consecutivas disminuyendo. Y se rompió la racha en el último dato dado a conocer por el INEGI. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es tan claro? La inflación en México no está cediendo y requiere que el Banco de México, que el Instituto Central fije una posición poderosísima, fije una marca en el combate a la inflación. El camino no es el control de precios. El camino no es, como le hemos venido diciendo, el PASIC, porque el PASIC busca generar una formación de mercado que no se está dando. El PASIC está acotado y se le están dando vueltas a este. Entonces se requiere que el Banco Central, que sí tiene la obligación constitucional de prever o de buscar la estabilidad de precios, haga su trabajo. Yo desearía que la tasa de referencia aumente en 50 puntos base. Yo lo desearía de todo corazón. Que frena la economía es mucho peor la inflación. Que frena la economía, la inflación daña especialmente a los más pobres. Que hace que el crédito se vuelva más caro. Crecer con inflación no es crecer. Cuando hay políticas de inflación tan elevadas, lo que sucede es que se come el salario, que alcanza cada vez para menos. Entonces no se vaya a confundir con que el superpeso y el peso fortachón y todas esas cosas tan bobas que suelen decir algunos. Lo que pasó hoy, lo que está pasando hoy en el mercado es Estados Unidos sube la tasa, pero manda un mensaje de que a lo mejor ya no la va a subir tanto porque la inflación está comenzando a ceder. Que no se van a detener porque su meta es muchísimo más abajo que el 6.5% que tienen. Pero que ya no tienen tanta prisa porque están viendo cómo empieza a haber desinflación en la tasa de crecimiento de los precios. Usted no se deje engañar, usted no se equivoque. La entrada de remesas salva la economía, pero es una salvada que viene con un origen bastante siniestro. Y las tasas y el tipo de cambio se está fortaleciendo no gracias al gobierno, sino gracias a lo que está pasando en el mundo. Esta es mi palabra y como siempre es en firme.